25. Dice de esta manera: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. En esta mañana, hermanos y hermanas, pueblo del Señor, damos gracias a nuestro Dios primeramente por el Señor Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Luego también damos gracias a Dios por nuestra vida que Él nos concede sobre la faz de la tierra, tanto hermanos como hermanas. Hay una alegría, hay gozo en el corazón de nosotros, el pueblo del Señor, y podemos considerar y decir que a cada vez que venimos o estamos en la presencia del Señor Jesucristo, no venimos a perder el tiempo, no, sino venimos a recrearnos. ¿Cómo es, hermano y hermana? ¿Cómo hemos considerado nosotros recrearse? ¿Cómo podemos considerar el ser recreados? Con la palabra del bendito Señor, porque si vamos y consideramos en lo material, cuando el hombre, cuando la persona no está recreada, no está cabal, sus alimentos materiales, el sustento del cuerpo material, la persona no está recreado, sino va para atrás. Pero cuando está recreado, cuando está sustentado con los alimentos materiales, el hombre, la mujer, está sustentado, está bueno de salud y está capaz para trabajar, hermano y hermana. Espiritualmente, el pueblo del Señor, estamos en la presencia de Él y venimos a recrearnos. Y un pueblo recreado, un pueblo que está en la presencia del Señor Jesucristo, está sustentado, no perece de algún mal o de algo que puede ahora el enemigo dañar o danificar la vida de nosotros, la iglesia. ¿Cuál es la razón, hermano y hermana? Porque estamos sustentados, estamos recreados, pero no con alimentos materiales, hermano y hermana, sino estamos sustentados con un alimento sustancial, un alimento espiritual que nuestro Dios nos da. Y el Espíritu Santo dice: gracias doy a Dios, en boca del apóstol Pablo, por Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos amados, no hay a quien nosotros podemos agradecer en este mundo, porque solamente las gracias le debemos nosotros al quien todo lo puede en nuestra vida, al que envió por nosotros desde el principio, porque nos vio tirados en el abandono, en la pobreza, en la maldad, en el pecado, pero que por amor a nuestra alma dio su vida en rescate de la nuestra allá en la cruz del Calvario. Ahora viene el reconocimiento del apóstol, dice: gracias doy a Dios. Ahora no es el apóstol, hermano y hermana, sino ahora es la iglesia. Ahora son los hermanos de este lugar que primeramente dan gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, por la presencia de Él, del Señor Jesús, que no les ha faltado, que no les ha dejado solos durante este tiempo de 10 años, estar buscando al Señor en estas grandes reuniones que se celebran, hermano y hermana, y el fruto que han tenido durante este tiempo, que se han venido celebrando estas reuniones especiales, pero la razón es
por el bendito Señor Jesucristo, quien ha dado todo a nuestros hermanos en este lugar, las bendiciones espirituales y materiales. Ahora nosotros, la iglesia, seguimos dándole gracias al Señor y tenemos que pensar el resultado de las acciones de gracias a nuestro Dios en este lugar por nuestros hermanos. Vamos a leer Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 18. Y tenemos las palabras benditas en el versículo 1. Dice la Escritura de esta manera: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. En este segundo mensaje, hermanos amados, el Espíritu Santo nos quiere mostrar, nos quiere enseñar, nos quiere manifestar acerca dónde se puede encontrar o dónde está un huerto, dónde está la bendición, dónde está una tierra fértil, porque un huerto, hermano y hermana, no está sentado, no se encuentra entre espinos como oíamos, no se encuentra en pedregales, en sequedad, no, hermano amado y hermana, sino un huerto está sentado en una tierra fértil, en una tierra arada, en una tierra preparada, donde se circula, donde está circulado y se empieza a hacer un sembrado, hermano y hermana, y ese sembrado viene ahora a contemplarse plantitas o árboles fructíferos, hermanos amados, en esta mañana. Dice la Escritura: habiendo dicho Jesús estas cosas, muchas cosas el Señor había dicho con sus discípulos, pero dice, salió con sus discípulos al otro lado. Salir, hermano amado y hermanas, salir de un lado, como en la iglesia cuando estamos congregacionalmente, está la asamblea sentada en su lugar. Salir ahora de ese lugar a otro lado, como nuestros hermanos, el acuerdo que han llegado a tener desde hace 10 años, no lo hicieron ellos por su propia cuenta, de entrar en un acuerdo y decir, ahora ya estamos de acuerdo, ahora lo vamos a hacer, y dejaron por un lado la voz de los ancianos. Entonces se entiende que es otro grupo que está pensando ser algo fuera del orden de la sana doctrina. Pero cuando todas las cosas que se entran en acuerdo por 2 o 3 o más hermanos, y se lleva aquel acuerdo a los ancianos, maravilloso es cuando en nosotros la iglesia, cuando en nosotros los hermanos, cuando en las hermanas hay propósitos, hay deseos, hay acuerdos, pero los acuerdos son confirmados primeramente por Dios y por los santos varones que Dios ha puesto en la asamblea. Y cuando ellos califican que esto está bien, ahora dice, muy bien hermanos, está bien ese propósito, ese deseo, porque todo esto es para honra y gloria del bendito Señor, y no hay, hermanos amados, ninguna inconveniencia o algo que puede quitar el derecho, porque se está haciendo en el orden del Señor. Ahora, cuando se confirma algo dentro de algunos hermanos o hermanas y hacen su voluntad, allí sí los hermanos ancianos tienen que
exhortar o llamar la atención un poco duro, porque se está tomando otros acuerdos fuera del orden que el bendito Señor quiere para con nosotros la iglesia. Pero dice la Escritura al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. Qué bueno, hermano amado y hermana, cuando los hermanos que se congregan allá están en una misma asamblea, pero son de aquí, tuvieron propósitos, tienen propósitos. ¿Cuál es la razón? Porque el Señor les ha mostrado que aquí hay un huerto, y en ese huerto, hermano y hermana, y en ese huerto han nacido plantas, han nacido arbolitos. El hermano decía por el día de ayer, cuando veníamos caminando, decía que en estas reuniones han habido convertidos, han habido bautizados, y eso se da cuando en el huerto, cuando esa tierra está preparada, cuando esa tierra es fértil, da fruto, y ese fruto no es para el bien del enemigo, el diablo, no, hermano y hermana, no, ese fruto es para honra y gloria del nombre bendito de nuestro Dios. Pero ¿qué tal un huerto asentado o establecido, puesto un campo dentro de los espinos o pedregales, donde no se puede hallar fruto, hermano y hermana? Pero dice la Escritura, en el cual entró Jesús con sus discípulos. En un huerto, hermano y hermana, entra el dueño del huerto. ¿Quién es el dueño del huerto, hermanos amados? ¿Quién es el dueño del huerto? El dueño del huerto es el bendito Señor Jesucristo, que va adelante mostrando la tierra fértil para que su pueblo asienta espiritualmente, porque esto es como a Él le agrada, porque hay fruto, y fruto que salta para vida eterna. Hermanos amados, cuando ese huerto se formó en nuestro corazón, se formó desde aquel tiempo, hermanos, cuando hubo cambio en nuestra vida. Antes de haber cambio en nuestra vida, nosotros no éramos árboles frutales, árboles que dábamos frutos en el huerto espiritual, porque vivíamos la incredulidad. Cada uno recuerda. Hermanas, también antes de llegar al conocimiento del Señor Jesucristo, no eran plantas, no eran árboles fructíferos que dan fruto, no, porque vivían la incredulidad, y aquello que se hacía era malo, que todo era para desagradar el corazón de nuestro Dios, y no había ningún bien que Dios calificaba en nosotros en el tiempo de la incredulidad, porque servíamos ¿a quién? Al enemigo, al diablo, hermano y hermana. Pero ahora hubo cambio, y vamos a leer. Dice la Escritura, Génesis, vamos a leer. Los minutos avanzan, hermanos amados, por lo cual tenemos que fijarnos siempre en las agujas del reloj. Capítulo 2 de Génesis, vamos a leer. Es un versículo 8. Dice la palabra de esta manera: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Es de estas palabras que el Espíritu Santo nos muestra, hermanos amados. En este segundo mensaje está hablando de aquel huerto que Jehová plantó para que Adán estuviese allí, para que Adán viviera allí, para que Adán lo trabajara. Pero ese huerto
estaba en un lugar fértil. Hermano amado, ese huerto fue puesto, estaba posesionado en un lugar de abundancia, en un lugar de bendiciones. Y hermanos amados, pero nosotros podemos entender por el Espíritu Santo, hermanos, en este tiempo, de que desde cuando aceptamos al Señor Jesucristo, el único y suficiente Salvador de nuestra alma, fue puesto un huerto, o fuimos puestos en un huerto escogido, un huerto espiritual, un huerto de Dios, un huerto que ahora se contempla como un terreno fértil que viene ahora a dar fruto, hermano y hermana. Adán y Eva no pudieron permanecer en el huerto, en aquel huerto donde Dios les colocó. No pudieron permanecer. ¿Cuál fue la razón de no poder permanecer en ese huerto? No pudieron por causa de la desobediencia, por causa del pecado, por haber faltado, por haber ofendido a Dios, por haber comido de aquel árbol que Dios les había dicho que no tenían que comer. Pero vino el enemigo, vino el diablo, se formó en una serpiente que allegó a Eva y engañó a Eva. Luego Eva engañó a Adán, por lo cual los dos cayeron en el pecado, cayeron en la desobediencia, y Dios les echó del huerto, hermano amado y hermana. Por eso espiritualmente, o en el tiempo de la iglesia, nosotros que vamos caminando hacia la Canaán celestial, los que vamos caminando de paso en este mundo, que estamos esperando al bendito Señor que muy pronto viene en las nubes, estamos en este huerto, hermanos en comunión, hermanas en comunión, hermanos recién convertidos, hermanas recién convertidas. Es bueno que piensan en su bautismo como los que están cortados de la comunión. Es bueno para poder estar gozándose en el huerto y poder dar fruto que agrada a nuestro Dios, como personas que están con nosotros, familiares, vecinos, amigos que han sido invitados y aún no invitados. No se necesita que se invita, porque Dios quiere que la casa de Él se llena, hermano y hermana. Pero ¿cuál es la razón para poder gozar de ese huerto que Dios tiene preparado para la iglesia? Y cuando un hermano o una hermana falla, es cortada de la comunión, sale de ese huerto y tiene que ser castigada, hermano y hermana, porque ha cometido desobediencia, ha fracasado en la vida y no puede estar en ese huerto fructífero, hermano y hermana. Pero gracias a Dios, hermanos amados, por el cambio en nuestra vida de nosotros desde aquel tiempo que nosotros empezamos a vivir, a gozar en el huerto que Dios ha preparado, porque en esta asamblea de Rancho Teja, Chisep, hermanos, allá está la asamblea arriba. Pero estas partes son partes que Dios los muestra como un huerto, y esos huertos o ese huerto no solo lo muestra aquí, sino lo muestra en diferentes partes del mundo. ¿Cuál es la razón? Porque en este país de Guatemala, cuántas reuniones especiales, cuántas conferencias, como en el país de México, en el país de Estados Unidos, está el pueblo con el movimiento de servir al Señor, porque es un huerto que estamos gozando, hermanos amados, de una vida hermosa en el Señor Jesucristo. Vamos a leer Cantares
Cantares de Salomón. Vamos a ver las palabras benditas que Dios nos muestra, nos sigue mostrando un huerto tan hermoso que el Espíritu Santo nos muestra para dormir, para no trabajar. No es así, sino nos muestra para trabajarlo, para estar activos, trabajando en la obra del Señor Jesucristo. Capítulo 4 de Cantares de Salomón. Dice la Escritura, capítulo 4, y tenemos unas palabras del versículo 12 primeramente, y después el versículo 15 y 16. Dice la Escritura, el 12: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Pensemos unos segundos en estas palabras. Huerto cerrado. Antes, hermano amado y hermana, antes que la asamblea se sentara en este lugar, antes era un huerto cerrado, aunque Dios había o estaba en el secreto de él una asamblea en este lugar, pero como era un huerto cerrado, antes ellos salían a otro lugar a partir el pan, pero desde el tiempo que esta asamblea está establecida en el lugar donde se congrega, de ese tiempo ese huerto se abrió, hermanos amados. Por eso dice: huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Antes, hermanos amados, también de haber llegado al conocimiento del Señor Jesucristo, estábamos sin Él, sin esperanza en nuestro corazón y en nuestras vidas. No habían obras que podían agradar a nuestro Dios como en estos tiempos, porque ahora Dios se agrada, dice la Escritura. Versículo 15: fuente de huertos. Ahora viene el Espíritu Santo mostrando una fuente abierta, una fuente que muestra el Espíritu Santo. Dice la Escritura: fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Pero quisiéramos pensar en la fuente de huertos. La fuente de huertos, hermanos amados, no solamente está posesionado en este lugar, sino está posesionado en muchos lugares. Hermanos amados, cuántas asambleas en este país de Guatemala, en los países extranjeros, y queremos explicar por el Espíritu Santo que cada asamblea que está establecida en cada lugar es un huerto, hermano amado, que está puesto para trabajar. Ahora el pueblo del Señor, tanto hermanos como hermanas también, y reconozcamos o consideremos lo que el Espíritu Santo nos muestra, que cada hermano es un árbol plantado, es un árbol puesto en este huerto espiritual, y ahora el Señor quiere ver fruto en cada árbol, hermanos amados, como también en cada hermana. Y por esa razón es que cuando hay buenos propósitos, hay buenos deseos, es porque se abre el corazón, se abre y nacen muchos deseos, muchos propósitos para alabar, para glorificar el nombre del Señor. Por eso la Escritura dice: fuente de huertos, dice pozo de aguas vivas, aguas vivas. Este santo libro es el gran pozo de aguas vivas que compone 66 libros, donde nosotros, la iglesia, hermanos y hermanas, nos hemos venido recreando durante el tiempo que buscamos
la presencia del Señor. Pero hay ahora una razón del bendito Señor en cada lugar donde se llevan a cabo reuniones especiales, como también conferencias, dice el capítulo 5 de este mismo Cantares. Capítulo 5 y su versículo 1, dice la palabra: yo vine a mi huerto, oh hermana esposa mía. ¿Quién ha venido al huerto? Preguntemos, hermano. Vinieron los ancianos, vinieron los colaboradores, los evangelistas, los ministros vinieron. No, dice la Escritura: yo vine a mi huerto. Es el Señor Jesucristo. Ha venido a este huerto, hermano y hermana. Él sabe, ha visto. La hermana que se va a bautizar es una plantita que está que ha nacido de estas reuniones especiales. Ahora se va a bautizar, pero que es una plantita que está dando fruto, hermano y hermana. Y cuántos más se irán a examinar para su bautismo. Pero hay un varón bendito, santo, que ha venido al huerto. Dice: he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, y mi vino y mi leche he bebido. Pero hay ahora, dice: comed, amigos, bebed en abundancia. Oh amados, está tratando que a todos nosotros los que estamos en la presencia del Señor, nos habla que hemos comido, hemos bebido en abundancia del fruto de ese huerto que también saboreamos nosotros por la palabra del Señor que se ha dado en este lugar por el Espíritu Santo, y a los que Él ha levantado para darnos su palabra. Es una palabra que no viene de nadie, sino viene de una bendición espiritual, hermano, amado y hermana. Y por eso es que a cada vez que hay propósitos, cumplámoslo, hermanos amados, en reuniones especiales y en todo trabajo, porque oíamos también el día de ayer que cada trabajo va a tener su recompensa, porque ninguno se va a quedar sin ser galardonado. Lleguemos solamente con estas palabras de este segundo mensaje al Evangelio según San Juan, capítulo 15 y su versículo, tenemos el versículo 8, porque vamos a oír más palabra para nosotros, el pueblo del Señor, en esta mañana. 15, el capítulo del Evangelio según Juan, y su versículo 8. Dice la Escritura: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Por eso el bendito Señor quiere una iglesia que trabaja, que glorifica el nombre del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga en las nubes. Nos iremos de este mundo a vivir con Él la eternidad, donde un himno dice que nuestras alabanzas cambiarán en una eterna adoración. Bendito sea su nombre. Por las palabras que Él nos ha dado, Él las bendiga en nuestro corazón. Gloria sea a Él, gloria sea al buen Salvador, en nombre de nuestro